Hola y muchas gracias por estar acá en este curso de soporte vital avanzado. Vamos a hablar en este momento de uno de los algoritmos que más me gusta, que es el algoritmo de ritmos no desfibrilables. Entonces, antes que nada vamos a definir cuáles son los ritmos que podemos encontrar en un paciente en paro. Los ritmos de paro entonces pueden ser asistolia. La asistolia se ve representada como una línea isoeléctrica sin ningún movimiento. Puede haber algunos artefactos de movimiento, pero realmente lo que uno ve es una línea. No hay potencial eléctrico moviéndose en el corazón. La siguiente es la actividad eléctrica sin pulso, que es cualquier actividad que no sea diferente a las otras. Generalmente es una actividad que puede ser organizada, pero que no se ve representada en pulso en el paciente. Este es un ejemplo donde vemos un montón de onditas, P por acá, por aquí un QRS, pero realmente ese paciente está en paro. Fibrilación ventricular es cuando hay una despolarización descoordinada del ventrículo con complejos anchos y que no hay un orden, es una arritmia arrítmica. Y la taquicardia ventricular, que es una taquicardia generada en el ventrículo muy rápida, de complejos anchos y que no genera pulso porque no genera la suficiente perfusión. La gente recomienda que independientemente del paciente, cuando presenta un paro cardiorrespiratorio, verificamos si el paciente respira y tiene pulso. Si no tiene pulso, iniciamos RCP, la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, administramos oxígeno y conectamos monitor o desfibrilador. Verificamos si el ritmo es desfibrilable o no, y si es desfibrilable, o sea, es una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, administramos descarga, luego seguimos con 2 minutos más de RCP. En ese momento podemos tratar de obtener un acceso intravenoso o intraóseo, y a los 2 minutos hacemos una segunda verificación. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, descargamos. En caso de que haya pasado la segunda descarga, entonces iniciamos adrenalina y consideramos un dispositivo avanzado de la vía aérea y ojalá capnografía, y seguimos con este protocolo, como ya se va a ver durante el curso, hasta que el paciente salga del paro. Si el paciente, por el contrario, presenta asistolia o actividad eléctrica sin pulso, lo primero que habría que hacer sería la administración de adrenalina. Eso tiene una razón específica, y es que dentro de las causas del paro, una de las más frecuentes es la hipovolemia y el choque, y la adrenalina nos ayuda a resolver eso, además de que nos mejora la perfusión coronaria, y esa perfusión coronaria impacta en la recuperación del corazón. En el caso de que no sea un paro absoluto, esa adrenalina nos podría ayudar a recuperar la perfusión para que el paciente recupere el latido cardíaco, y en caso de que sí sea un paro absoluto, ayuda a la perfusión miocárdica para que el miocardio actúe nuevamente. Iniciamos adrenalina e inmediatamente durante la RCP obtenemos un acceso venoso o intraóseo. Idealmente deberíamos poner un bolo de cristaloides o de sangre en el caso de trauma. Administramos adrenalina cada 3 minutos, y en este momento deberíamos considerar el uso de un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea y capnografía, porque otra de las causas es la hipoxemia. Una vez hemos pasado los primeros 2 minutos, seguimos haciendo masaje cardíaco, y desde el principio deberíamos estar considerando cuáles son las causas potencialmente reversibles, dentro de las cuales destacan las H y las T. Entonces, estas H y T, que tradicionalmente, de acuerdo a la AJA, son 5 H y 5 T, de acuerdo a la Sociedad Europea de Reanimación, y la Sociedad Británica son 4 H y 4 T, serían hipovolemia, hipoxemia, la acidosis representada por hidrogeniones, hipo o hipercalemia, hipotermia, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar o trombosis coronaria. Cuando vemos la guía de los europeos, ellos realmente quitan hidrogeniones o acidosis porque pues virtualmente no es que uno haga paro por acidosis, sino que hubo una condición que le produjo esa acidosis además de la causa del paro, y realmente no es la acidosis la causa del paro. Y son solo 4 T's porque la trombosis coronaria y pulmonar las ponen junticas.
Cuando empezamos entre los primeros 2 minutos de RCP, ellos nos dicen: obtenga un acceso intravenoso o intraóseo, administre adrenalina y considere la posibilidad de utilizar un dispositivo para el manejo avanzado de la vía aérea y capnografía, a lo cual yo le sumaría: ponga un bolo de cristaloides o de sangre si usted considera que la causa es sangrado. Y en este orden de ideas estaríamos ya resolviendo 2 de todas esas HCTs: hipovolemia e hipoxemia. ¿Por qué seguimos pensando en HCT sabiendo que hay una gran cantidad de causas que nos pueden llevar al paciente al paro con ritmos no desfibrilables? Básicamente porque esas 4 H's y 4 T's que nosotros vemos acá son las únicas que tienen una causa reversible. Sin embargo, si no la identificamos, no vamos a poder revertirlas. Algunos incluso han considerado que hay algunas otras, como hemorragia intracerebral o enfermedad cardíaca diferente de la trombosis coronaria, pero en mi opinión, el pensar en hemorragia intracerebral, que es una condición que es irreversible en el paciente en paro, y enfermedades cardíacas como falla cardíaca o como otras enfermedades mecánicas como ruptura de cuerdas tendinosas, ruptura del ventrículo, etc., son condiciones que no son reversibles en el paciente en paro. Entonces, en mi opinión, deberíamos evitar pensar en estas porque no podemos corregirlas. Existen otras ayudas estructuradas, dentro de las cuales voy a resaltar que es la evaluación de la actividad eléctrica sin pulso. Cuando tenemos un paciente con actividad eléctrica sin pulso, entonces miramos el monitor y en el monitor podemos ver un complejo estrecho o un complejo ancho. Cuando tenemos un complejo estrecho, por lo general, no siempre, pero por lo general, nos vamos a estar enfrentando ante un problema mecánico. ¿Cuáles son esos problemas mecánicos? Entonces son generalmente choques obstructivos. Generalmente el paciente no va a tener un paro completo, sino que si hacemos una ecocardiografía en ese momento, el corazón va a estar moviéndose y es posible que ese paciente realmente no tenga un paro, sino que tenga un signo de bajo gasto que no permita la representación del pulso. Y esas causas frecuentes son el taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, hiperinsuflación mecánica, por ejemplo en el caso del asma, o embolia pulmonar. Miren que todos son obstructivos. En algunos casos, infarto agudo miocardio con ruptura del miocardio. Si yo identifico entonces un QRS estrecho, debería, en lo ideal, hacer una ecografía al pie de la cama para identificar esos signos de bajo gasto e incluso tratar de identificar la causa que pueda corregir. Si es un taponamiento cardíaco, podría ser una pericardiocentesis o incluso podría llevar al paciente a cirugía inmediatamente o a una toracotomía de resucitación en la sala de urgencias y de esta forma revertir la causa del paro. Si fuese un neumotórax a tensión, entonces se recomienda la descompresión torácica del tórax que estemos sospechando o de ambos si no estamos completamente seguros de cuál de los dos es el que tiene el neumotórax a tensión. Si hay hiperinsuflación dinámica, entonces la desconexión del circuito del ventilador y no sé de qué otra forma decirlo, el desinflar el tórax del paciente es el que permite que el paciente recupere el pulso. Y si tenemos una embolia pulmonar, la trombolisis intraparo es una opción. Si tenemos un QRS ancho, entonces nos estamos presentando en la mayoría de los casos ante un problema metabólico. De estos, entonces, los más frecuentes son la hipercalemia grave y el bloqueo de canales de sodio en aquellos pacientes que están intoxicados. Si tenemos una hipercalemia grave, podríamos poner calcio con el fin de recuperar la condición del paciente, y si tenemos una intoxicación con bloqueo de canales de sodio, se recomienda el uso de bicarbonato de sodio. Entonces, si tenemos QRS estrecho, ponemos líquidos porque la hipovolemia también hace parte de ese QRS estrechos. Taponamiento cardíaco, hacemos pericardiocentesis, neumotórax, descompresión con aguja, hiperinsuflación, manejo ventilatorio, y embolia pulmonar, trombolisis. Si tenemos un QRS ancho, entonces recomendamos utilizar cloruro de calcio o gluconato de calcio y bicarbonato de sodio en caso de que sospechemos intoxicación. Otro de los algoritmos que se ha venido utilizando es donde unimos la evaluación del ritmo con el uso de ecografía al pie de la cama. Entonces encontramos que si tenemos
evaluamos primero el ritmo, si es un QRS estrecho o ancho. Si es estrecho, entonces hacemos un ecocardio. En la ecocardio, si vemos un ventrículo izquierdo que es hiperdinámico con colapso del ventrículo derecho, sospechamos taponamiento neumotórax de tensión o hiperinsuflación dinámica. Y si tenemos un ventrículo derecho que no está colapsado sino que está lleno, debemos considerar como una opción embolia pulmonar. Si el QRS es ancho, entonces hacemos la eco. Normalmente lo que vamos a encontrar es un ventrículo izquierdo acinético o hipocinético, y aquí vamos a considerar como opciones hipercalemia o bloqueo de canales de sodio, y en cualquiera de los casos el diferencial va a ser el infarto con miocardio, ya sea con ruptura del ventrículo o con falla cardíaca. Esta es la forma en que en ecocardiografía podemos identificar actividad eléctrica sin pulso. Como vemos acá, el corazón no se mueve, en ocasiones se mueven solamente las válvulas, y esta es una pseudoactividad eléctrica sin pulso, donde vemos un corazón que se mueve vigorosamente, pero que no alcanza a generar el pulso suficiente para que lo podamos palpar. Una de las preguntas que siempre surgen con este tema es, bueno, y si yo tengo un paciente que pasa 2 minutos, yo le doy RCP, hacemos el protocolo completo, inicio de adrenalina, pasan los 2 minutos y yo encuentro un ritmo como este, organizado, pero era un ritmo muy similar al que tenía al principio. ¿Palpo pulso o no palpo pulso? La respuesta, y incluso es una recomendación que hace la AJA, es que si yo encuentro una actividad eléctrica sin pulso, pero que tiene un ritmo organizado, debería palpar pulso cada vez que yo encuentre un ritmo organizado. Generalmente, cuando tenemos una actividad eléctrica sin pulso real, lo que vamos a encontrar es un ritmo como este, en el que el QRS es ancho, hay una bradicardia extrema y es un ritmo agónico. Si tenemos una pseudoactividad eléctrica sin pulso, lo que vamos a encontrar es un ritmo, una frecuencia más rápida. Entonces, una de las opciones es mirar siempre, estar vigilando siempre los cambios en el monitor, y de acuerdo a los cambios en el monitor tomar esas decisiones. Y si tenemos dudas, siempre que tengamos una actividad eléctrica sin pulso, tomemos el pulso, porque de ese modo es que nosotros vamos a saber si el paciente retornó o no retornó a la circulación espontánea. La recomendación de la AJA, recuerden, es no hacer verificación de pulso por más de 10 segundos. Si en 10 segundos yo no he logrado verificar pulso, no me quedo buscando, continúo las maniobras de reanimación. Muchas gracias.